Era temprano en la mañana. El cielo aún no se había vuelto completamente azul. Árboles de otoño desnudos bordeaban Sami Tree, meciéndose suavemente con el frío viento. Dentro de la camioneta, sonaba suavemente la radio, tan tranquilo que daba sueño. Lena Whitaker, de 38 años, sostenía una taza de acero con café en una mano mientras conducía, ajustando con la otra el cinturón de su abrigo. Estaba acostumbrada a empezar más temprano que sus compañeros, parte por disciplina, parte por instinto. Prefería evitar las escaleras matutinas, esas que sin palabras preguntaban, ¿qué haces en este vecindario? Su SUV negra avanzaba por un cruce vacío. De repente, luces rojas y azules aparecieron en sus espejos. Lena se detuvo con calma, las manos firmes, pero los ojos entrecerrados. No había pasado un semáforo en rojo, no estaba excediendo la velocidad, no había teléfono, ninguna infracción, y nadie más en la carretera. Solo ella y el policía. La ventanilla bajó y el aire frío entró. El oficial blanco, de unos 40 años, se inclinó hacia la ventana con gafas de sol y mirada crítica. «Buenos días. Licencia y registro, por favor». Los entregó lentamente con la mano derecha. Él apenas los miró antes de preguntar, ¿qué la trae a este vecindario a esta hora? Lena inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo no entender. «Voy al trabajo, ¿por qué?» La respuesta no le gustó. «Hemos tenido tráfico inusual por aquí últimamente. La gente no suele atravesar Sami Tree a menos que tenga algo entre manos. Usted vive aquí». Ella no vivía ahí, pero sí cerca, y trabajaba para una agencia que él no podía imaginar. En su palma, su anillo de plata giró una vez, un hábito silencioso para mantener la calma. La habían detenido 3 veces ese año, siempre con excusas distintas, pero la causa raíz era la misma. Conocía ese juego: si respondías rápido, pensaban que ocultabas algo; si te frustrabas, creían que eras agresiva; si guardabas silencio, te tachaban de poco cooperativa. «Voy camino al edificio federal en la West 48», dijo despacio. Una ceja arqueada y un escaneo completo de su cuerpo con la mirada. ¿Por qué alguien como ella trabajaría allí? Lena sostuvo su mirada. Sin miedo, sin reacción, solo una quietud hecha de acero. «¿Le importa si reviso el vehículo?» La pregunta, aparentemente inocente, era el inicio de un error que él no podría deshacer. Lena no se movió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire frío de la mañana. No era realmente una solicitud, era una prueba de paciencia, de miedo, de hasta dónde podía llegar antes de que alguien se diera cuenta. Se volvió hacia él con una quietud ensayada. «¿Hay alguna razón legal para la inspección?», preguntó. No con desafío, sino con intención. Conocía el guión mejor que él. La mandíbula del oficial se tensó. No esperaba que ella hablara el idioma de la ley con tanta fluidez. Miró por encima de su hombro el asiento trasero y luego de nuevo su rostro, como buscando una razón que aún no existía. «Solo rutina», dijo. «Ya sabe, con tantos robos de autos últimamente, nos han pedido estar atentos a cualquier cosa fuera de lugar». «Robos de autos», casi sonrió Lena. Siempre era algo vago, algo que sonaba lo suficientemente oficial para sostenerse en la corte, pero lo bastante suave para desaparecer si se insistía. No respondió. No necesitaba. Dentro de su vehículo, discretamente instalada cerca del tablero, una cámara federal había estado grabando desde el momento en que se encendieron las luces de la sirena. No había tocado nada. Protocolo estándar para investigadoras internas como ella, sin movimientos bruscos, sin negociaciones, solo capturar la verdad. Lena trabajaba en la Oficina de Responsabilidad Interna del Buró. Su trabajo consistía en investigar mala conducta, a menudo dentro de las fuerzas del orden. Revisaba grabaciones de cámaras, vacíos en cámaras corporales y violaciones de políticas enterradas en papeleo. Había pasado años construyendo casos contra oficiales que se parecían mucho al que ahora estaba fuera de su ventana. Algunos habían sido encantadores, la mayoría descuidados. Todos creían que nadie los observaba. Pero Lena no solo observaba, estaba grabando. Y no estaba allí por accidente. Hoy se dirigía a una reunión a puerta cerrada en el edificio federal, irónicamente sobre aumentar la rendición de cuentas en comisarías suburbanas. Miró al oficial, todavía ahí como si su silencio fuera un insulto personal. «Si desea emitir una infracción», dijo finalmente,
Con gusto la impugnaré formalmente. Su voz era uniforme, casi suave, pero bajo la suavidad había acero. El oficial dio un paso atrás, molesto pero inseguro. No estaba seguro de cómo proceder. Podía escalar, llamar refuerzos, alegar que ella no cooperaba, o dejarlo pasar y fingir que no había pasado nada. Su mano quedó cerca del radio. Ella lo vio, lo registró mentalmente, sin decir nada. Luego bajó la mano, sin rapidez ni amenaza, y presionó su pulgar contra un pequeño botón plano bajo la columna de dirección. Un ping silencioso se envió directamente al sistema del buró. Nada llamativo, solo una marca de tiempo, ubicación, señal de que la situación había cruzado una línea. De vuelta en la sede, alguien lo recibió. Lena permaneció quieta unos segundos más, dándose espacio para respirar. El café en el portavasos se había enfriado, sin tocar desde que se encendieron las luces detrás de ella. Su pulgar permaneció cerca del botón de pánico, no por miedo, sino por cálculo. No era la primera vez que debía sopesar el momento. Cuándo hablar, cuándo esperar, cuándo recordarle a alguien cuidadosamente que no era solo otra silueta en el asiento del conductor. Miró por el espejo lateral. El patrullero detrás de ella no se movía. No había segundo oficial ni refuerzos aún, lo que significaba que él todavía decidía qué tipo de mañana sería. La formación de Lena no la preparó directamente para encuentros callejeros así, pero sus instintos eran afilados como cuchillas. Había entrevistado a más de 50 oficiales suspendidos por mala conducta. Memorizaba los microgestos, mandíbula tensa, pasos inquietos, lenguaje codificado que siempre precedía a malas decisiones. No le tenía miedo a Deanley. No realmente. Tenía miedo de lo que él representaba, el privilegio casual, la asunción de culpa asignada por el color de piel antes de hablar, la creencia de que la autoridad no necesita justificarse cuando nadie observa. Hallie se retiró a su vehículo y simuló revisar sus documentos. Aunque ni siquiera había escrito nada en su terminal, era teatro diario, invisible e incuestionado. Tocó la cajuela de su SV como probándola. Lena entrecerró los ojos. Ese toque despreocupado, territorial, era un detalle que nunca aparecería en los informes, pero significaba todo para quien prestara atención. Dentro del edificio federal, se la conocía como agente Whitaker. Su nombre aparecía en informes circulados a Washington. Revisaba políticas y cumplimiento ético, firmaba acciones disciplinarias contra oficiales que usaban su placa como arma. Pero ahí afuera, nada de eso importaba. Ella era negra, estaba sola y en el código postal equivocado. Recordó una audiencia de apenas 2 meses atrás cuando un joven oficial de una comisaría vecina defendió una detención injustificada diciendo que ella parecía fuera de lugar. Eso fue todo, 4 palabras, fuera de lugar. Eso bastó. Riley volvió a su ventana con un toque de seguridad arrogante. Todo parece limpio, dijo, pero aún no le devolvía la licencia. Solo siendo cauteloso, ya sabe, con todo lo que pasa en las noticias últimamente. La voz de Lena no titubeó. Me detuvo sin causa. Eso no es cautela, eso es perfil racial. Él se tensó. Señora, solo intento mantener la comunidad segura. Esa frase ya la había oído cientos de veces. Segura era la palabra que usaban para justificar el control. Seguridad significaba silencio. Seguridad significaba obediencia. Y cuando alguien como ella no obedecía exactamente como esperaban, la seguridad se convertía en excusa para escalar. Ya vio mi identificación, dijo con tono más frío. Ya tuvo mi registro. Inspeccionó mi vehículo visualmente. A menos que planee levantar un informe, le sugiero que me devuelva la licencia. Él vaciló. El momento se prolongó demasiado. Su autoridad disminuía lentamente, de manera sutil. Pero Lena lo podía sentir. Es lo que ocurre cuando un sistema basado en el instinto se topa con alguien que conoce las reglas mejor que los propios agentes. Luego, como intentando reafirmar el control, volvió a mirar el asiento trasero. ¿Qué hay en la maleta?, preguntó, señalando un maletín rígido negro junto a su bolsa de laptop. Documentos, respondió ella. ¿Puedo echar un vistazo? Él arqueó una ceja. Ella la sostuvo con silencio. Había una tensión que iba más allá de esta detención, era institucional, histórica. Su padre le había enseñado de adolescente qué hacer cuando, no si, la detenían. Su hermano no había tenido tanta suerte,
Una multa menor se convirtió en arresto, que a su vez derivó en 2 años de universidad perdidos, gastos legales y un récord permanente. Eso era lo que la enfurecía. No la molestia ni la falta de respeto, sino el hecho de que esto no era un error, era un patrón. Su silencio hablaba más fuerte que la ira. Riley volvió a cambiar de peso. ¿Dónde dijo que trabajaba? Ella no respondió. Pasó un largo momento. Luego le devolvió la licencia. Está bien, dijo él, pero no hubo disculpa, solo un suspiro. Conduzca con cuidado. Ella tomó la licencia, la guardó y no le dio las gracias. Al incorporarse a la vía, Lena no aceleró. Condujo despacio, deliberadamente, dejando que su patrulla se hiciera pequeña en el espejo. Sabía que él la estaba observando. Hombres como él siempre observan hasta que ya no pueden más. 5 minutos después, llegó al estacionamiento debajo del edificio federal. El guardia de la entrada la reconoció al instante. «Buenos días, agente Whitaker». «Buenos días», dijo ella. Al levantarse la barrera, sintió sus hombros relajarse un poco, pero la presión no desapareció por completo. Todavía no. Estacionó, apagó el motor y permaneció en el silencio del SUV. Sacó su teléfono, abrió la aplicación segura de grabación vinculada al sistema interno del buró. Subió la grabación del encuentro, la archivó bajo detención injustificada, comisaría suburbana 6A y añadió una nota. El sujeto no citó causa legal, mostró resistencia a la claridad procedimental, dashcam activa durante todo el tiempo. No necesitaba estar enojada en el informe, solo necesitaba que existiera, porque la verdad no siempre ruge. A veces solo espera, documentada, fechada, archivada, lista. Lena no había planeado mencionar la detención, rara vez lo hacía. Encuentros así tenían la forma de permanecer en silencio, demasiado pequeños para provocar indignación, demasiado comunes para reportarse. Pero algo en la sonrisa del oficial, en cómo dijo conduzca con cuidado como si aún tuviera la última palabra, permaneció con ella más tiempo del que debería. Llevó esa sensación consigo al subir en el ascensor, atravesar las puertas de seguridad y entrar a la sala de reuniones con paredes de vidrio, donde ya esperaban 3 agentes más. Se sentó, abrió su laptop y accedió al archivo. El vídeo ya había sido subido, con marca de tiempo sincronizada con su identificación. El primer punto de cambio no vino de lo que le pasó a Lena, sino de lo que decidió hacer con ello. A las 8:06 de la mañana, envió la grabación a la agente especial a cargo, Deborah Klene, con un mensaje simple: incidente de vigilancia en campo. Sugiero revisión. Posible patrón. Deborah era dura, perspicaz y, lo importante, blanca. Respondió en menos de 5 minutos: llevaré esto a supervisión, ¿estás bien? Lena contestó: estoy bien. Solo cansada. No era una mentira, aunque tampoco la verdad completa. Al mediodía, la noticia llegó al equipo de asuntos internos del buró. No porque Lena hubiera hecho escándalo, sino porque su detención reflejaba a otras 2 del mismo distrito, ambas involucrando profesionales negros conduciendo en o cerca de Sammy Tree. Ninguno había presentado queja formal. Todas habían sido grabadas con dashcams similares. Sin embargo, el caso de Lena era distinto, era una de los suyos, y eso lo cambiaba todo. El segundo punto de cambio vino de fuera del control de Lena. Dean Ley no tenía idea de que su detención casual terminaría sobre el escritorio de alguien que superaba a todos los supervisores a quienes había respondido. Alrededor de la 1:30 de la tarde, recibió un aviso formal de contacto de un enlace del buró solicitando aclaración sobre la detención matutina de una agente federal. Le indicaron presentar un informe escrito en 24 horas. Al principio no entró en pánico, pensó que podría explicarlo, llamarlo patrulla de rutina, situación mal interpretada. Pero cuando ingresó al portal y vio que la marca de tiempo coincidía con la placa de Lena Whitaker, se sintió mal. Había escuchado su nombre antes. Y entonces lo entendió. Ella había sido citada en un memorando departamental sobre protocolos de sesgo racial. Caminó inquieto durante 15 minutos antes de sentarse a escribir el informe. No mintió del todo, pero omitió el comentario sobre el barrio equivocado. Evitó mencionar la solicitud de revisar su vehículo sin causa probable. Dijo que ella estaba calmada, no cooperativa, y que consideró prudente evaluar su presencia debido al aumento de actividad criminal en la zona. Era un lenguaje de cobertura clásico, lo suficientemente ambiguo para esquivar consecuencias, o eso pensó él.
El tercer punto de cambio ocurrió cuando se reprodujo la grabación. A las 4:10 de la tarde, la Junta de Revisión Interna del Buró se reunió a puerta cerrada. Lena no estaba en la sala, pero su voz se escuchaba calmada, incluso firme. La frase "eso no es cautela, eso es perfil racial" impactó como una bala silenciosa. El momento en que tocó la cajuela, la pausa cuando se negó a abrir el maletín, la solicitud de mirar rápido dentro del vehículo, la Junta observó en silencio. No porque el vídeo fuera dramático, sino porque era rutina, y eso lo hacía peor. Vieron el momento en que el poder pasó de la autoridad no expresada a la contención consciente. Lena nunca alzó la voz, nunca mostró su placa. No lo necesitaba. Su presencia, su silencio, su negativa a seguir el guión esperado, esas eran sus armas. La Junta tomó 3 decisiones a las 5 de la tarde. Primero, auditar formalmente el historial de detenciones de Deanley en los últimos 12 meses. Segundo, notificar al comandante de la comisaría sobre una revisión ética pendiente. Y tercero, recomendar usar la grabación de Lena en un nuevo módulo de capacitación, sesgo en la práctica, reconociendo patrones no evidentes. Lena no supo nada hasta la mañana siguiente. Al llegar a su oficina, Débora le entregó una carpeta sellada. Dentro había un memorando marcado como acción interna confidencial. Listaba su nombre como colaboradora de campo y detallaba las recomendaciones aprobadas por el panel de supervisión. Al final, una nota manuscrita decía: "Hiciste lo correcto. El silencio también cuenta". Lena no sonrió. No se sintió victoriosa. Se sintió medida, un poco más pesada tal vez, pero no sola. Dejó la carpeta en su escritorio y caminó hacia la ventana. La ciudad se movía en patrones lentos, personas cruzando calles, autobuses deteniéndose con silbidos, bicicletas zigzagueando entre autos, nada extraordinario. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el tipo correcto de silencio podía cambiar algo. Después de todo comenzó con un vídeo, pero no terminó allí. Una semana después de que se enviara la grabación de la detención de Lena, un equipo interno de análisis detectó un patrón: misma comisaría, mismo vecindario, misma hora del día. Los oficiales cambiaban, las excusas variaban, pero los objetivos rara vez lo hacían. Los conductores negros, especialmente las mujeres, eran detenidos con más frecuencia cerca de Sami Tree que en cualquier otro lugar de la ciudad circundante. Ninguna de esas detenciones terminó en arrestos. Ninguna reveló contrabando, pero cada una fue registrada como preventiva. Esa palabra, preventiva, se había convertido en un escudo. Lena observaba los números acumularse en su pantalla. No gritaban, susurraban. Una acumulación silenciosa y condenatoria de poder sin control. Su caso no era único, era típico. Ese era el verdadero peligro. Reenvió el informe al subdirector Ramos con una nota breve: "Esto no se trata de individuos, se trata de cultura". Ramos respondió en persona. 2 días después pasó por su oficina, apoyado en el marco de la puerta como un hombre cargando demasiadas decisiones, y dijo: "Necesito que informes a justicia". Ella alzó la vista. "¿Te refieres al Departamento de Justicia?". Él asintió. "Y no solo sobre tu caso, sobre esto". Señaló el informe que todavía brillaba en su pantalla. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta de que esto ya no era un asunto menor. Se estaba convirtiendo en un expediente con peso. El Departamento de Justicia programó una sesión privada de revisión de políticas. Lena no estaba sola. El comité de supervisión envió a otros 2 agentes, uno enfocado en análisis de comportamiento y otro en equidad procedimental. Se sentaron en una sala beige con una larga mesa de madera frente a 4 abogados federales y un enlace de derechos civiles. Lena les mostró la grabación, no solo la suya. Otros 2 clips mostraban intercambios similares, diferentes oficiales, mismo lenguaje: "No pareces de por aquí". Solo una precaución: ha habido robos. Ella dejó que el silencio hiciera su trabajo entre clips. Luego mostró el historial de detenciones de la comisaría superpuesto con mapas de calor demográficos. La disparidad no era discutible, era matemática. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante: "Esto nunca se reportó a asuntos internos". "No hubo quejas formales", respondió Lena. "Pero la mayoría de las personas que son detenidas así no se quejan. Solo quieren llegar a casa".
La representante del DOJ anotó algo en su bloc legal. Nadie dijo nada por un momento. Lena continuó, no se trata de malas manzanas, dijo con voz firme. Se trata del entorno que les dice a esas manzanas que nunca se pudrirán. Hicieron preguntas inteligentes sobre políticas, capacitación y modelos de supervisión. Lena respondió a cada una con la autoridad silenciosa de quien pasó años escuchando excusas de hombres que creían que las reglas no se aplicaban a ellos. Cuando terminó la reunión, el enlace se levantó y dijo, emitiremos una recomendación, no solo para esa comisaría, sino para todos los departamentos suburbanos con métricas similares. Lena asintió. No sonrió, pero algo en su pecho se levantó. Esa misma semana, el panel de ética interna del buró emitió un memorando. Todos los oficiales en zonas señaladas por disparidad demográfica deberían someterse a revisión obligatoria, parcialmente basada en la grabación de Lena. Su registro, que alguna vez fue un acto aislado de autoprotección, ahora era material de capacitación federal. Mientras tanto, se reabrió el historial del oficial de Anley. 5 detenciones previamente desestimadas, estaban ahora bajo revisión formal. El oficial que alguna vez se burló de la contención de Lena, ahora respondía preguntas que no podía ignorar. Pero el cambio no era solo burocrático, era cultural. Lena comenzó a recibir correos electrónicos silenciosos, de otros agentes, oficiales e incluso despachadores. Vi el vídeo de capacitación. Gracias. No me di cuenta de lo mal que se veía hasta que lo revisé. Mantuviste tu postura. Eso significa más de lo que imaginas. Algunos eran de mujeres, otros de personas que nunca habían sido detenidas pero siempre sospecharon que el poder no se distribuía de manera equitativa. Lena los leyó, pero solo respondió a unos pocos. No buscaba aplausos, buscaba seguimiento. Un correo llamó su atención. Venía de un sargento negro de un condado vecino. Mi sobrina pasa por ese vecindario cada mañana para ir a la escuela. Antes le decía que bajara la cabeza. Ahora le digo que use una dashcam. Aún no es justicia, pero es un comienzo. Lena imprimió ese correo y lo pegó dentro de su casillero, porque le recordaba que lo que pasó esa mañana no se trataba de una sola detención. Era sobre el guión invisible escrito en las aceras, en el silencio, en la manera en que algunos vecindarios eran protegidos y otros controlados. Se necesitaba una placa federal, una cámara oculta y mucha resistencia silenciosa para probar lo que miles ya sabían. Y aún así, sabía que no era suficiente. Pero era movimiento. Lena se paró frente al espejo del baño, corbata desatada, chaqueta aún puesta horas después de terminar el día. Su apartamento estaba en silencio, solo el murmullo de la ciudad presionando débilmente contra la ventana. No se sentía heroica, ni siquiera victoriosa. Sentía algo más frío, más firme, una sensación de peso moral finalmente notado, pero aún no aliviado. Reprodujo la detención en su mente por enésima vez, no porque dudara de sus acciones, sino porque sabía lo cerca que estuvo de que todo fuera diferente. ¿Y si hubiera hablado más rápido o actuado con más rapidez? ¿Y si su voz se hubiera quebrado? ¿Y si no fuera del FBI? Ese último pensamiento la perseguía más. Pensaba en todos los conductores que no tendrían la placa, la grabación ni el privilegio de ser creídos. Por cada Lena Whitaker con credenciales federales, había miles de mujeres como ella, misma piel, misma voz, mismo código postal, que nunca pudieron enviar un clip ni ver cómo su grabación se convertía en política. La justicia, se dio cuenta, no siempre se ve como un tribunal. A veces se ve como un documento archivado en silencio. A veces como un nuevo vídeo de capacitación enviado a 1000 bandejas de entrada. A veces como un hombre obligado a reconsiderar una decisión que alguna vez creyó inofensiva. Pero la justicia real, tenía que ir más profundo. Tenía que imaginarse de otra manera. No podía depender de quien llevaba la placa ni de quien tenía la cámara. Tenía que estar incorporada en el instinto de quienes juraron proteger. A la mañana siguiente, Lena llegó temprano al trabajo. Llevaba la misma chaqueta del día de la detención, pero esta vez prendió un pequeño broche bajo el cuello. No era parte del uniforme, era un regalo de una colega que había visto la grabación y le dijo simplemente, «Me recordaste que se supone que debe ser esto». Entró a la sala de conferencias y abrió el último borrador del módulo de capacitación. Su voz narraba el clip, ahora calma, medida. No mostraba indignación, mostraba responsabilidad.
Presionó reproducir. La pantalla mostró el momento de pausa, el silencio, la pregunta ¿puedo mirar dentro del vehículo? Y luego su voz firme, hay una razón legal para registrar. Fue sutil, pero era un cambio. La justicia no rugió en ese clip. No arrestó a nadie, pero dijo la verdad. Y por ahora, eso era suficiente. Por ahora, estaba satisfecha sabiendo que el próximo oficial que viera esa grabación escucharía su voz antes de cometer el mismo error. Y tal vez, solo tal vez, eso cambiaría algo. Nos decimos a nosotros mismos que la justicia es ciega, que no ve piel, placa o vecindario. Pero, ¿y si la justicia no es ciega en absoluto? ¿Y si ve todo y simplemente elige dónde mirar? Lena Whitaker no levantó la voz. No se impuso por rango. Dejó que el sistema se viera reflejado en el espejo. Y cuando lo hizo, se estremeció. Esta historia no era sobre una ley rota, era sobre un hábito roto, el reflejo de dudar, detenerse, ejercer poder cuando no es necesario. Era sobre las maneras silenciosas en que se pone a prueba la dignidad y las aún más silenciosas en que la gente responde. Así que esta noche, pregúntate, en un país donde el silencio es supervivencia, ¿qué se necesita para hablar sin levantar la voz?